Mañanera 360. Antes callaban como momias y ahora gritan como pregoneros. Como dicen los jóvenes, ¿qué quieres, beso o apapacho? Aguilar Camín ya se confesó públicamente, él dice que requiere apapacho gubernamental, que por eso está apoyando a una candidata, la de la oposición, porque quiere regresar a lo que se hacía en ese viejo régimen. Y ya le dio la razón al presidente López Obrador, quien lleva todo el sexenio diciendo que estos intelectuales orgánicos como Enrique Krause, Héctor Aguilar Camín, tienen una inconformidad de fondo, porque les compraban sus revistas, tenían acceso a los privilegios del poder, de alguna manera mandaban, y ahora pues como se acabó, andan muy molestos. Incluso Aguilar Camín le ha dicho groserías públicamente a López Obrador. Se les terminó el mundo de caramelo, ansían eso, el apapacho del gobierno. Eso por un lado. También el presidente se refirió otra vez a Anabel Hernández, a quien califica como una reina, pero de la ficción. Indica que ha dicho varias mentiras, que es una mentirosa potencial, así la también redefine, y señala que si hubiera presentado una prueba en su contra de un supuesto vínculo con el narcotráfico, hubiera obligado a que López Obrador saliera de la presidencia, porque lo que más estima es su honestidad. Hay que destacar que la mañanera del día empezó con una postura muy seria, hasta triste se le vio al presidente por la tragedia en Nuevo León, en donde desafortunadamente fallecieron 9 personas. Estamos hablando del evento que encabezó Jorge Álvarez Maínez, candidato de MC. Y pues sí, hubo una tragedia, un ventarrón, se vino abajo la estructura. Son 9 personas las fallecidas, varias heridas. Entró el protocolo de protección civil. También hay que reconocer a instituciones federales, al IMSS, también a las locales, y son tiempos, dice el presidente, de estar con las víctimas. Manda un mensaje de condolencias, dice también que de cualquier manera se deben llevar a cabo las investigaciones correspondientes. Estimado Miguel Arzate, ya estás por ahí, te vemos y escuchamos con mucho gusto. Adelante, muy buen día. Jorge Armando, muy buenos días. Aquí estamos listos en Palacio Nacional. Acaba de terminar la conferencia matutina de este jueves, conferencia del presidente López Obrador, y el tema que la gran mayoría de los compañeros reporteros tenían en su agenda para preguntarle al presidente eran precisamente los hechos ocurridos allá en Nuevo León. Antes de iniciar la conferencia, el día de hoy no hubo ninguna exposición de ningún secretario de Estado. El presidente dedicó esta conferencia a responder preguntas, pero antes de iniciar la sección de preguntas, el presidente expresó sus condolencias, lamentó los hechos ocurridos allá en San Pedro, Nuevo León. Aclaró que todas las víctimas, todos los heridos están siendo atendidos. Quien requirió hospitalización fue trasladado a un hospital del IMSS, el que se encuentra más cercano ahí en San Pedro. El presidente dio a conocer que la cifra de muertos lamentablemente es de 9 personas, entre ellas un menor de edad. El presidente se solidarizó con las familias de las víctimas, y también el presidente se solidarizó con el partido político Movimiento Ciudadano, quien dijo realiza sus actos de campaña como todos los partidos políticos en esta época electoral. Jorge Armando, ya en la sección de preguntas y respuestas, muchos temas se pusieron sobre la mesa. Le preguntaron al presidente sobre el Poder Judicial. El presidente recuerda la necesidad de que se aplique, que se inicie una reforma al Poder Judicial en la que los ciudadanos puedan elegir a jueces, magistrados y ministros para lograr un cambio que lleve a la justicia en todos los casos, ¿eh? Y el presidente hizo un recuento de qué es lo que ha hecho el Poder Judicial, pues que ha sido en detrimento de la justicia y también en contra de los derechos del pueblo de México. Jorge Armando, en su momento el presidente López Obrador habla de los intelectuales que en algún momento pues le sirvieron, hicieron el juego a gobiernos en el pasado, entre ellos Héctor Aguilar Camín, y el presidente aprovecha para reproducir un video donde el escritor habla de cómo en gobiernos pasados pues sí había papacho, dijo él, para temas de la cultura. El presidente López Obrador, después de reproducir este video, pues mostró, pues, no sé, el apapacho a la cultura
hablaban, pues se realizaban películas como Rojo Amanecer, La Ley de Herodes, y solo ahí destacar, Jorge Armando, que si bien había estas películas que eran una crítica hacia el gobierno en aquel momento, esas películas recibieron recursos de Fidecine, que fue un fondo con el cual se otorgaba recursos públicos como un impulso a la industria cinematográfica en nuestro país. En aquel momento, un fondo que se terminó. Después de ello vino también se aplicó otro tipo de apoyos en esta administración para impulsar el cine, pero pues solo señalar que los que saben de cultura se manifestaron cuando se desaparecieron fideicomisos y fondos, entre ellos el Fidecine. Decían, el Fidecine se otorgaba de manera discrecional y solo a ciertas personas, no había un apoyo a la cultura, eso mencionaba en aquellos momentos. Y si bien había este tipo de películas, pues no era para impulsar toda la cultura en nuestro país. Jorge Armando, el presidente nuevamente vuelve a hablar del caso de Vulcan Materials. Recuerda que el gobierno mexicano pues hizo una oferta y que Vulcan pues ha rechazado la oferta del gobierno mexicano de comprarles aquella tierra que tiene en Quintana Roo. Y el gobierno mexicano reiteró el presidente López Obrador que lo que se busca es que la zona allí impactada se vuelva una zona turística, ecoturística, es un desarrollo ecoturístico, y la zona que no ha sido impactada, la zona de manglares y selva, pues convertirlo en área natural protegida. Jorge Armando, durante la sección de preguntas, ahí se lanzaron varias preguntas al tema, porque mientras se desarrollaba la conferencia matutina, pues también se daba a conocer que allá en la Corte Internacional de Justicia se obtenían unos primeros pronunciamientos preliminares al respecto de esta denuncia que México presentó en contra del gobierno de Ecuador por haber entrado de manera ilegal, haber violado los derechos internacionales, ingresar de manera ilegal a la Embajada de México. El presidente recordó que este caso no se ha resuelto del todo, que apenas se está desarrollando, porque por ahí algunos compañeros decían, presidente, no va a haber medidas cautelares contra Ecuador. El presidente recuerda que se está desarrollando este caso, y por ahí, de verdad, la charla entre compañeros reporteros en Macías decían, bueno, no hay medidas cautelares contra Ecuador porque la Corte reconoció que Ecuador está obligado a respetar los derechos internacionales. Jorge Armando, breve resumen de algunos de los temas más importantes que se pusieron sobre la mesa el día de hoy. ¿Qué te parece? Pues sí, algunos se hicieron bolas con el tema de Ecuador, lo vamos a explicar más adelante, pero no hay una resolución de fondo. La postura de México es que haya un castigo ejemplar en función de este allanamiento y de la violación de la soberanía. Estimado Miguel, con todo esto que tenemos de información, ¿por dónde te vas a ir para la pregunta? Jorge Armando, vamos a preguntarle a las personas qué opinión tienen sobre los intelectuales que recibieron apapachos en gobiernos del pasado. Esa será la pregunta y más adelante nos conectamos con la respuesta, ¿te parece? Sí, porque no es nada más lo de los abrazos, ¿no? No es nada más lo de la cena en Los Pinos en su momento, estimado Miguel, sino hay que recordar estas cartas que le mandaba Aguilar Camín a Salinas diciéndole, por favor, presidente, apúrese, páguenos porque nuestras finanzas andan mal. E incluso pedía adelantos, entonces estamos hablando de muchos millones de pesos en su momento, y que reconoce el propio Aguilar Camín ya en el Fuera Máscaras que en efecto eso quiere, que se regrese al apapacho a la comunidad cultural, dicen algunos. No es a toda la comunidad cultural, sino es a un grupo muy reducido que encabezan sin duda Aguilar Camín y Krause. Pero interesante, vamos a estar muy atentos a lo que diga la gente, querido Miguel. Nos conectamos adelante.